Yo creo interpretar los sentimientos de todos al simplemente pasar a esta basílica, a esta cripta, y el corazón se queda como sobrecogido de emoción, de gratitud, y también por la contemplación del misterio que ha tenido lugar aquí en este sitio donde hoy estamos, el comienzo de la redención de todos los hombres. Y por una parte sobrecoge la sencillez, una cueva, el pueblo más ignorado, desconocido, de Nazaret puede salir algo bueno, una niña, ni siquiera un hombre, ni siquiera un doctor de la ley, una mujer, que en aquel tiempo pues era muy poco en la sociedad, y además pues jovencísima. Pero los caminos de Dios no son los caminos de los hombres. Y como digo, si por un extremo o por una parte está esta sencillez, esta humildad, este escondimiento, por otra pues desborda el contemplar lo que ha salido del sí de esta jovencita, de ese sí dado a Dios, de ese sí que ha dado carne al Verbo eterno de Dios, ese que existía desde el comienzo, engendrado por el Padre antes de los siglos. Gracias al sí de esta niña, nosotros hemos podido verle con los apóstoles, y como dice San Juan, lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, lo que hemos contemplado del Verbo de la vida, nosotros os lo transmitimos. Dios en su bondad ha querido hacerse hombre, hacerse carne, para que nosotros, que no somos ángeles, que no somos espíritus puros, pudiéramos también tener ese contacto con Él. Se ha hecho hombre, y después de hacerse hombre se hace sacramento, se hace signo visible, se hace pan, se hace vino, se queda bajo las apariencias del pan y el vino para adaptarse en su pedagogía y en su amor a nosotros. Podemos decir que a través de la Virgen María, a través de su humildad, de su amor a Dios, ella nos ha hecho visible al Dios invisible. Ella nos lo ha dado para nosotros, y ella se ha adherido desde su libertad al plan salvador de Dios. En las lecturas que hemos leído en la misa aparece, por una parte, esta iniciativa de Dios. Siempre es Dios el que salva a los hombres. El hombre no puede salvarse a sí mismo, y es Dios quien decide hacerse hombre. Pero de todas las maneras que podía haberlo hecho, Él ha decidido pedir la colaboración de una criatura humana, una criatura excepcional porque Él mismo la ha amado y la ha elegido, y la ha preservado de toda mancha de pecado, y la ha hecho la toda santa, la inmaculada, también por pura gracia. Pero la Virgen, desde su libertad, pues da ese sí a Dios, un sí completo, total, un sí lleno de alegría, y un sí mantenido también en la fidelidad. Lo mismo que a ese sí de María se une también el sí de Jesús, el sí del Verbo. Dice la carta a los Hebreos que cuando el Verbo entró en el mundo dijo: no has querido oblación ni sacrificio, pero me has dado un cuerpo. He aquí que yo vengo, Dios, para hacer tu voluntad. El sí de María y el sí del Verbo se producen al unísono, y gracias a ese sí de los dos, ese sí que Jesús después repetirá también en Getsemaní y que culminará en la cruz, y ese sí que la Virgen repite también y renueva, ese fiat, ese hágase al pie de la cruz, sin palabras, simplemente estando allí, nos recuerda a nosotros cómo el Señor llega hasta el final, llega hasta darlo todo, y cuando Él dice que sí, como María, pues después no se vuelve atrás, sino que en el misterio de la encarnación Jesús asume toda la naturaleza humana.
hecho semejante a nosotros en todo excepto en el pecado, para llevar sobre sus hombros los pecados de todos los hombres, de todos nosotros. Y en ese plan de salvación aparece la Virgen asociada a él con su sí. De alguna manera se puede comparar el plan salvador de Dios sobre los hombres como a un gran concierto, donde Dios es el director de orquesta, donde hay muchas voces, muchos instrumentos, y sin duda la Virgen es como la solista principal, ¿no? Dios dirige y María tiene un puesto clave en este concierto. Y nosotros pues quizás somos, pues a lo mejor el que está detrás y cada 10 minutos hace así en el triángulo, ¡ting! Poco más, algunos son violines, otros pues tocan el trombón, otros a lo mejor pasan las páginas de la partitura mientras otro toca. Es decir, todos tenemos nuestro puesto y es esencial que cada uno aprenda también a decir que sí al Señor y que cada uno de nosotros aprenda, como la Virgen Santísima, a ocupar el puesto que Dios nos ha asignado, es decir, a cumplir la vocación y la misión que Él mismo nos ha dado en la Iglesia. Una misión que puede ser como padre o como madre de familia, como sacerdote, como religiosa, o mil caminos. Dios tiene un camino para cada uno, un camino que viene siempre de su amor, un camino que Él ha elegido y ha pensado para nosotros desde toda la eternidad, como lo pensó para la Virgen Santísima. Nos enseña el Concilio Vaticano que por el mismo decreto por el que Dios decidió realizar la encarnación y la salvación de los hombres, en esa misma decisión estaba ya de alguna manera incluida la Virgen. Es el sueño de Dios. Dios ha soñado desde Adán, el primer hombre que dice no en su desobediencia y que viene a frenar el don de Dios. La Virgen viene como a cumplir ese sueño donde una criatura humana da un sí completo, total, libre, y a través de ella se hace canal para que Dios entre en la historia. El Papa Benedicto tiene esa frase muy bonita, ¿no? Que cada vez que un hombre o una mujer da su sí a Dios, se convierte en una puerta a través de la cual Dios entra en la historia. Y Dios sigue salvando, también hoy, a través de nuestro sí, de nuestro sí. A veces es un sí pequeño, muchas veces es un sí escondido. Cuando la Virgen estaba aquí, en esa cueva, en esa casa, no había nadie, nadie se enteró, era lo más escondido que podía haber. Y en cambio ese sí ha tenido una trascendencia que ha cambiado la historia en dos, ha dividido la historia en un antes y en un después. Nosotros también estamos llamados a dar ese sí, a mirar a la Virgen estos días, y cuando yo entro ahí en esta gruta, pues sobre todo en esa contemplación. Muchas veces pues no hay palabras, o no se trata de pensar o de decir, sino simplemente de mirar, ¿no? Y de imaginar la sencillez, la pureza, la humildad y ese sí de María. Mirándola a ella aprendemos nosotros también a vivir como ella. Y hoy nos encomendamos y le encomendamos toda esta peregrinación, esta semana que vamos a pasar en esta tierra santa, verdaderamente, para que meditando y contemplando los misterios de nuestra salvación, por los que Dios nos ha dado la vida, por los que Dios nos ha hecho hijos suyos, por los que Dios nos ha dado la posibilidad de llegar a participar de esa plenitud de vida que Él es. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pues para que este misterio, este deseo de Dios, de que alcancemos la santidad, de que lleguemos realmente a gozar de esta plenitud de vida que Él quiere para nosotros como Padre que da su vida a sus hijos, se lleve a cabo en nosotros siguiendo el ejemplo de la Virgen Santísima. A ella nos encomendamos, ponemos y nos ponemos en su corazón. Entrar en su casa es entrar en su corazón. Yo también pensaba ahí cómo nos acoge ella, ¿no? Con qué delicadeza, con qué alegría, con qué ilusión la Virgen como madre acoge a sus hijos en su casa, en su corazón. Tiene que estar contenta, Tiene que estar contenta la Virgen. Que mirándola a ella aprendamos nosotros a decir sí a Dios, a ser fieles al Señor hasta la cruz,
para ser también cooperadores en la obra de la salvación de los hombres. Que así sea.